La Mesoamérica es un área con civilización que comprende el centro y sur de México, Guatemala, Honduras y parte de Nicaragua. Allí vivieron varias culturas indígenas, donde se destacaron los mayas, Teotihuacán, tolteca y azteca. El pueblo maya formó una de las civilizaciones más antiguas y brillantes de América. Sus orígenes se remontan desde el 3000 a.C. hasta el 1456 después de Cristo. El idioma maya es la lengua maya quiche, y también se destacan la chol, tojobal, celtal, maná, tezotil y la candón, provenientes del norte californiano. Los mayas atravesaron el área cultural mesoamericana y se interesaron al sur, primero en las tierras montañosas de Guatemala y luego hacia el 1800 a.C., y se expandieron hacia las tierras bajas de Guatemala y más tarde a la zona de Chiapas, un territorio de caídas y húmedas selvas tropicales, y empezó a crecer su población. Las ciudades mayas estaban bajo un gobierno de monarquía hereditaria. Al soberano lo llamaban Hala Quiche, Huinac, y la seguía un consejo supremo compuesto por jefes regionales, sacerdotes y consejeros especiales. La característica de la monarquía era la teocracia, que significa gobierno de Dios a sus representantes. Quiere decir que quien eran los intermediarios entre dioses y hombres tenían mucha influencia en el gobierno. La principal actividad económica de los mayas es la agricultura, para ampliar sus áreas de cultivo. Introdujeron canales de riego y desarrollaron técnicas como la de quema y roza, la que consistía en talar árboles de un sector de la selva, quemar las malezas y usar sus cenizas para fertilizar sus tierras. En mayor que se enfrentaron en la posición constante de agua, la sequía. Por eso se ubicaron cerca de cenotes, como el Chichén Itzá. Los cenotes son depósitos geológicos naturales, de aguas que algunos están en la superficie y otros son subterráneos. Por eso los pobladores debían cavar para usarlos. Y si no había cenotes cerca, juntaban agua de lluvia en certenas, que son receptáculos construidos por el hombre, y más adelante ya perforaban pozos. Cultivaban maíz, pimientos, calabazas, tubérculos, cacao, algodón, tabaco, capal, cahueche. La producción era familiar, cultivaban y cosechaban una parcela durante 200 días del año, y el resto de los días los hombres trabajaban en obras públicas. Existían tres grupos sociales: la minoría gobernante formada por las familias nobles y los sacerdotes, el pueblo común formado por los campesinos y artesanos, y los esclavos. Era un gran grupo sin derecho, eran comprados o capturados en las guerras y solían ser sacrificados en la fiesta. La religión era muy importante para la civilización maya. Ellos fundaron todos los actos de su vida en torno a sus creencias religiosas. Por eso, del culto participaban muchos sacerdotes encargados de organizar ayuntos, oraciones, y los sacrificios ofrecían animales, objetos preciados y alimentos. Los mayas construyeron templos adorativos y momentos religiosos para realizar sus ceremonias. El sumo sacerdote las dirigía y hacían sacrificios humanos. También rendían tributo a los muertos, porque creían en otra vida después de la muerte. Eran politeístas. Los dioses principales tenían que ver con el tiempo, con la agricultura y el cosmos. El dios más importante fue Itzmaná, y le dio origen al culto a Kukulcán. Sus ayudantes eran los dioses de la lluvia, del maíz, de los muertos, de la luna y de la maternidad. La ciencia de los mayas desarrolló el sistema matemático más sofisticado y preciso de América precolombina. También la astronomía científica y médica, el calendario maya, el sistema vigencial, la Vía Láctea, el sistema heliocéntrico, la elíptica, las constelaciones, los instrumentos para observar el cielo. Las principales construcciones fueron los templos asentados sobre una pirámide escalonada,
con una o cuatro escalas con una altura de 50 metros. También construyeron palacios más bajos que los templos y con más habitaciones, canchas de juego de pelota, terraplenes y caminos. También construyeron grandes pirámides artísticamente decorados. Algunos de los conjuntos arquitectos más importantes fueron Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Copán, Mayapán y Banacap. Desarrollaron el sistema jeroglífico. Las largas peregrinaciones de una región llamada Aztlán hicieron que los aztecas se establecieran en un islote del lago Texcoco, en el año 1325, por orden de su dios Huitzilopochtli. Allí fundaron su capital, México Tenochtitlán. Esta tribu nómade en un principio se impuso a los pueblos vecinos. Su dominio llegó al Golfo de México y a la costa del Pacífico. Su idioma era el náhuatl. Hacia 1430 se hallaron las ciudades de Texcoco y Tlacopan y formaron una confederación llamada la Triple Alianza, o Liga de las Tres Ciudades, que consiguió dominar todo el sur y el este de Mesoamérica e impuso tributos a los pueblos sometidos. El núcleo social azteca lo constituía el Capulli. El Capulli es un grupo familiar y los integrantes tenían un antepasado común. Tenían sus propias tierras de cultivo, y de ahí se establecían los sectores sociales aztecas. La nobleza llamada Piles está formada por la familia imperial y la clase dirigente, formada por sacerdotes, jefes militares y jefes de los capullis. No realizaban tareas agrícolas ni manuales. Este grupo era mantenido por los campesinos y artesanos. La mayoría de la población estaba formada por la mechehuales, eran campesinos y artesanos. Un grupo intermedio eran los postchecas, eran comerciantes con algunos privilegios. Los siervos y esclavos era el grupo social más bajo. Los siervos eran libres, pero tenían la obligación de trabajar para el Estado o para un particular, y los esclavos estaban sometidos a sus amos y no tenían derechos. Tenochtitlán está fundada en una laguna de agua salada. Tiene 4 entradas, con acceso por calzadas artificiales. Sus calles principales son muy largas y rectas. Algunas están divididas de modo que una mitad de la calle es de tierra y la otra es un canal por la que circulan embarcaciones. Los terraplenes están cortados por zanjas que comunican entre sí los canales de las distintas calles. Zanjas muy largas están salvadas por puentes de gruesas vigas, bien unidas y artísticamente trabajadas. La máxima autoridad política azteca era el emperador Tlatomi, quien era jefe militar, juez supremo y representante de los dioses. Su poder no era absoluto. Lo compartía con el Consejo Supremo formado por los jefes de la Capulli. Ellos elegían al gobernante, lo consideraban gobernante, sucesor y los asociaban, pero podían destruirlo si lo consideraban inepto para gobernar. Los funcionarios eran elegidos directamente por el emperador y estaban distribuidos en las distintas ciudades del imperio. Los jueces resolvían los conflictos y determinaban las penas, que por lo general eran muy severas. Los sacerdotes dirigían el culto y colaboraban con el emperador. Los militares se encargaban de la exposición territorial del imperio y dirigían el ejército. Como la guerra era muy importante entre los aztecas, el ejército estaba integrado por soldados profesionales, cuyo valor se medía por la cantidad de prisioneros que capturaban. Las principales actividades económicas de los aztecas eran la agricultura y el comercio. Emplearon la técnica de la roza y la tala en zonas altas, el riego en las llanuras y los chinampas en las orillas de los lagos. Los chinampas eran islas artificiales fijadas al lecho del lago Texcoco por medio de troncos y se las usaba como huertas. Se preparaban delimitando franjas estrechas y rectangulares, hechas con capas de vegetación del lago.
Estas capas se apilaban alternadamente hasta dejar preparado el terreno. Entre las chinampas se construían canales para que circulen las canoas, y en los bordes se plantaban sauces para atarlas. Preparaban la tierra con fertilizantes naturales como el guano y el sistema de la quema del terreno. Gracias a esta técnica hubo mucha productividad para abastecer a todo Tenochtitlan. El cultivo principal era el maíz, pero también sembraban frijoles, ajíes, tomates, cacao, pimientos, melón, habas y tabaco. También trabajaban el cobre y el oro. El comercio estaba a cargo de los postchecas, y la actividad comercial se realizaba en los mercados realizando el trueque. Los aztecas tomaron de los pueblos de Mesoamérica la base de la cultura. Tenían sistemas calendáricos, técnicas de ingeniería civil, escritura, elaboración e interpretación de libros históricos y rituales, artesanías y artes.